Aquí estamos viendo la pantalla. Aquí lo que nos quiere decir es que el software debe quedar siempre dentro de una carpeta. Por ejemplo, aquí en este caso se llama Subvención Plus. Y aquí tendríamos lo que son los archivos del 1 hasta el 50 normalmente. Ya pues aquí en esta carpeta yo le he agregado otras cositas, pero normalmente los archivos de la carpeta deben ser entre el 1 y el 50. Normalmente el archivo 1 es para uno asignarle el número, para que el computador me asigne el número de la licencia de ese computador y que el software pueda solamente acceder a ese número de licencia. Cuando normalmente se abre el número 1, el sistema dice el número de licencia de este computador es X y ese número me lo reportan a mí en un formulario que sale después de que el sistema muestra el número de la licencia. Entonces ese número de licencia nosotros lo reportamos aquí en la plataforma y ya cuando ustedes vayan a ingresar el sistema valida que ese número de licencia esté registrado en la plataforma. Si alguien de pronto por alguna circunstancia toma ese archivo, se los coge del computador de ustedes y se lo lleva para otro lado, entonces el sistema siempre calcula el número de licencia que tiene ese computador y el software inmediatamente va y verifica en línea si esa licencia está activada o no, y si no está activada, entonces no deja entrar a la persona. Entonces, para eso se utiliza el archivo número 1. El archivo número 2 es para hacer liquidaciones de pensión y de indemnización sustitutiva. El archivo número 3 es para hacer liquidación de retroactivos, liquidación de aportes atrasados, no aportes de personas que nunca afiliaron a la Seguridad Social, sino los que están afiliados, pero el empleador está atrasado. También hay un liquidador de intereses de mora, por ejemplo, para valores fijos, como son, pagarés y letras. El archivo 4 es un liquidador de contratos laborales, ¿sí? El que ustedes deben tener en este momento es este, que es el 2023, donde está con los salarios mínimos actualizados, ¿sí? Básicamente el 4 es para eso, para liquidar contratos laborales. Del 5 en adelante son herramientas que me permiten a mí, normalmente las historias laborales ustedes las deben solicitar y que se las entreguen en PDF, pero en PDF descargado de Colpensiones, ¿sí? No descargado, no que tomen una historia impresa y le tomen una foto y la conviertan a PDF. Esas historias no les permiten a ustedes que las trabajen. La idea entonces es que ustedes las historias laborales de Colpensiones, de los fondos privados, se los entreguen descargados y convertidos en PDF, descargados directamente de esas plataformas, para que nosotros les expliquemos cómo a través de algunas técnicas se puede extraer la historia laboral de ahí y que ustedes puedan ahorrarse un tiempo en la captura de la información y que no tengan que cometer errores digitando fechas, digitando valores, digitando número de semanas o número de días incorrectos, porque se da mucho. Entonces sucede que cuando esa información se digita manualmente, entonces lo que sucede es que se cometen todos ese tipo de errores, no cuadran las semanas y entonces quien está liquidando y capturando la información va a demorar más tiempo tratando de identificar dónde se encuentra el error. Entonces para eso sirve el archivo 5, el archivo 6, el 7 y el 8. Cada uno tiene su destino, su fuente. El 5 es para cuando me toca digitar una historia laboral manualmente, ¿sí? Porque me tocó manualmente. El 6, el 6 prácticamente ya no se utiliza. El 7 es cuando la historia laboral de Colpensiones tiene tiempos públicos. Entonces este archivito me va a ayudar a mí a capturar la información. ¿Tiene qué? Tiempos públicos, ¿sí? Una historia laboral de Colpensiones. Hay una sección de tiempos públicos. Esa sección de tiempos públicos es la que normalmente las entregan las entidades del Estado, que se llama CETIL. Entonces esos tiempos públicos ya los están reportando a Colpensiones y Colpensiones los está mostrando en un anexo de la historia laboral. Entonces esa información que está ahí hay que extraerla también, está en otro formato, pero hay que extraerla y se puede extraer de ahí, y el archivo número 7 nos ayuda con eso.
el archivo número 8, que son dos archivos, me permite que las historias laborales que son de porvenir y de protección, podamos a través de un procesito extraer la información y convertirla a historia laboral que necesita el programa. Todo lo que hay aquí siempre lo debemos utilizar desde el programa y llevarlo todo a un bloc de notas, ¿sí? El bloc de notas nos sirve a nosotros de intermediario para poder llevar la información al software de contabilidad, al software de pensiones, ¿sí? Y el 9 es una calculadora de Subvención Plus. Entonces, ese es un breve repaso de lo que significan los archivos. Entonces, los archivos tienen un número para que haya más facilidad de identificar cuál es el programa que se necesita utilizar en algún momento, o cuando nosotros les estemos dando soporte, yo le puedo decir, vea, utilice para ese caso el archivo número 5, o utilice el archivo número 8, o utilice el archivo número 3, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los números. Ahora, cada archivo tiene una versión, porque en la medida en que se va moviendo el tiempo, van pasando algunas cosas, nosotros podemos hacer actualizaciones del programa. Entonces, esas actualizaciones, para saber cuál es la última actualización, entonces esta tiene una nomenclatura que es primero la V para decir que es una versión, ¿sí? Por ejemplo, la 2SP dice versión, la 4 dice 4 laboral versión 2023, mire que aquí hay una que dice 2022, ¿sí? De esta 2023 a mí me dice que es la más última. Entonces, por lo general vienen dos números o 4 como en este caso. Cuando vienen dos números, significan los dos últimos dígitos del año en que se hizo la última actualización. O sea que este archivo número 3 se actualizó ahorita en el año 2023. Los que siguen después del punto, los dos siguientes, es el mes en que se hizo la actualización, o sea, enero. Y el último, ¿sí?, es el último día que se hizo la actualización. Uno puede encontrar de pronto en algún momento un archivo que llame el 230115, 230120, 230123. Entonces, quiere decir que en ese mes hubo varias actualizaciones, pero que la más actualizada y más recomendable para utilizar sería la 230123, existiendo pues un archivo de esos. Ya tenemos aquí los programas y el archivo en el que nos vamos a enfocar a trabajar es en el archivo 2. Ese es el archivo más importante porque ese es el que se encarga de hacer la liquidación de pensión o el de indemnización sustitutiva. Los demás son fáciles y en todas esas plataformas, en especial en la Gran Masterclass, ahí está la explicación de cómo se utiliza todo el archivo 3, el 4, el 5 también, todos estos demás. Pero entonces esos no les hacemos mucho porque son cortos y son muy sencillos, pero el 2 sí requiere de una revisión y eso es lo que vamos a mirar entonces en este momento.